Hoy vamos a analizar un conjunto de documentos oficiales del Senado de Brasil, actualizados a 2023, que dibujan un mapa, bueno, increíblemente detallado. Sí. El tema es todo el ecosistema legal que se ha construido allí para proteger a las mujeres, con la famosa Ley María da Penha como epicentro, claro. Efectivamente. Las fuentes son una compilación oficial que incluye la Constitución, la ley principal y un montón de normas correlatas, o sea, todas las leyes y decretos que la refuerzan. Exacto. Y nuestra misión va a ser mirar un poco más allá de esa ley principal para entender cómo todo este entramado intenta abordar el problema desde todos los ángulos. Desde todos. La prevención, la protección de urgencia, el apoyo a largo plazo y, bueno, lo que es más difícil, ese intento de provocar un cambio cultural. Vamos a ver cómo encajan todas las piezas. Es que esa es la clave. Lo fascinante de estos documentos no es una ley brillante y aislada. No. Es una red legislativa que se ha ido tejiendo y adaptándose con el tiempo. Y es fundamental entender de dónde surge todo esto. Ajá. La Ley María da Penha, que es del año 2006, no aparece de la nada. Bebe directamente de la Constitución brasileña, del artículo 226, que ya exigía al Estado crear mecanismos para frenar la violencia familiar. O sea, ya había un mandato constitucional. Ya lo había. Y además se ancla en tratados internacionales potentísimos que Brasil firmó, como la CEDAW o la Convención de Belém do Pará. Claro. Y esto le da una base de derechos humanos que lo cambia todo. Ya no es solo un asunto penal, es un asunto de dignidad fundamental. Claro, le da un peso y una legitimidad incontestables. Pues venga, vamos a empezar a desgranar esto. Vamos allá. Si la ley María da Penha es el corazón del sistema, ¿a quién protege exactamente y qué entiende por violencia? Porque al leer el artículo 2 me quedé sorprendida por lo tajante que es. ¿Sí? Dice que protege a toda mujer, y lo subraya, sin importar su clase, raza, etnia, orientación sexual, ingresos. Es una declaración de intenciones brutal desde la primera línea. Es un punto de partida que blinda la ley contra cualquier tipo de discriminación en su aplicación. Ya. Y a partir de ahí se vuelve increíblemente meticulosa definiendo el problema. El artículo 5 lo enmarca. A ver. Define la violencia doméstica y familiar como cualquier acción u omisión basada en el género que cause muerte, lesión, sufrimiento físico, sexual, psicológico y también daño moral o patrimonial. Vale, una definición muy amplia. Muy amplia. Pero donde la ley realmente da un salto cualitativo es en el artículo 7. ¿Por qué? Porque no se conforma con esa definición general. Detalla y nombra 5 formas específicas de violencia. Y al ponerles nombre, me imagino que le da a la víctima un lenguaje para describir su realidad. Totalmente. Deja de ser es que él es muy controlador o a veces se le va la mano con el dinero para ser un tipo de violencia reconocido y denunciable. Ese cambio de marco es potentísimo. Ponerle nombre es el primer paso para poder combatirlo. Claro. La primera forma que describe es la violencia física, la más obvia. Sí. Cualquier conducta que dañe la integridad o la salud corporal. La segunda es la violencia psicológica. Y aquí la ley es exhaustiva. ¿Qué incluye? Pues mira, la define como cualquier conducta que cause daño emocional, disminuya la autoestima o busque controlar sus acciones y decisiones. Y da ejemplos, Amenazas, humillación, vigilancia constante, insultos. Un momento. Perdona que te interrumpa ahí. Dime. ¿Es que la expresión vigilancia constante es escalofriante? Hoy en día, con la tecnología, eso puede significar controlar el WhatsApp, la ubicación del móvil. Absolutamente. Es un desafío constante para los jueces, pero la jurisprudencia ha ido adaptando ese concepto a las nuevas realidades. Se entiende que la vigilancia no se limita a seguir a alguien por la calle. Ya. Luego, la tercera forma es la violencia sexual. Y de nuevo va mucho más allá de la agresión. ¿Ah, sí? Sí. Incluye forzar a presenciar o participar en relaciones sexuales no deseadas, impedir el uso de anticonceptivos, forzar al matrimonio, al embarazo, al aborto. Cubre todo el espectro de la autonomía sexual y reproductiva. Exacto. La cuarta es la violencia patrimonial. Esta a menudo es invisible, ¿no? Totalmente. Y es una herramienta de coacción brutal. Consiste en la retención, robo o destrucción de sus objetos, documentos, bienes o recursos económicos. Te anula. Te anula. Y finalmente, la quinta es la violencia moral, calumnia, difamación o injuria. Y un detalle crucial. Dime. Todo esto se aplica en el ámbito doméstico, familiar o en cualquier relación íntima de afecto, pasada o presente. Y da igual si conviven o no, y si son pareja heterosexual u homosexual. Es una definición casi quirúrgica.
no deja lugar a dudas. Ahora, una vez que el problema está tan claramente definido, ¿cómo se convierte esto en ayuda real y urgente? Pues ahí entran. Porque me pongo en la piel de la víctima en un momento de pánico, no está pensando en la ley, está pensando en cómo salir de ahí. Los documentos hablan de medidas protectoras de urgencia. Sí, son el botón de emergencia del sistema. Según el artículo 18, una vez que la víctima lo solicita, el juez tiene un plazo máximo de 48 horas para decidir. 48 horas. Es una respuesta muy rápida. Muy rápida. Y se dividen en dos paquetes, las que se imponen al agresor y las que protegen a la víctima. Vale. Empecemos por el agresor. ¿Qué se le puede obligar a hacer o dejar de hacer de forma tan inmediata? Pues el artículo 22 es muy claro. El juez puede, por ejemplo, suspender la posesión de armas. Fundamental. Puede ordenar su alejamiento del hogar. Y algo que es vital, prohibirle cualquier tipo de contacto con la víctima y su familia. Por cualquier medio, ¿eh? O sea, ni llamadas, ni mensajes. Nada. Ni redes sociales, ni a través de terceros. También puede prohibirle que frecuente ciertos lugares como el trabajo de ella o el colegio de los niños, e incluso obligarlo a participar en programas de reeducación. Vale. Eso por el lado del agresor. Y para la víctima, ¿qué herramientas tiene el juez para protegerla a ella en esas primeras 48 horas? Los artículos 23 y 24 se centran en ella. Por ejemplo, se puede determinar su regreso al domicilio una vez el agresor ha sido expulsado, claro. Ajá. Se puede decretar la separación de cuerpos, que es un término legal para la separación de hecho inmediata. También se pueden proteger sus bienes. Y hay una medida que me parece increíblemente práctica: el auxilio alquiler. El auxilio alquiler me llama mucho la atención. Suena a una solución muy concreta para un problema muy real. ¿Lo es? Acción drástica. Es una excelente pregunta. Se reserva para casos de vulnerabilidad socioeconómica demostrada. El objetivo es que la falta de recursos no sea un impedimento para que la víctima pueda ponerse a salvo. Claro. El juez puede concederle esta ayuda económica para pagar un alquiler durante un máximo de 6 meses. Es un respiro vital para que reorganice su vida. Demuestra que la ley entiende que la seguridad física y la material van de la mano. Entiendo la contundencia de la respuesta judicial, pero la primera puerta a la que se llama no es la de un juez, es la de la policía. ¿Cómo ha evolucionado ese primer contacto, que es tan crítico? Por hacer ese primer contacto más seguro. Por ejemplo, una ley muy reciente de 2023 establece que las comisarías especializadas de atención a la mujer, las DAM, deben funcionar de forma ininterrumpida, 24/7. 24/7, y exige que la atención la preste preferentemente personal femenino capacitado. Se trata de eliminar barreras y miedos desde el minuto 1. En esa línea leí sobre una iniciativa que me pareció brillante por su sencillez. El programa Sinal Vermello, la señal roja. Es una medida de cooperación ciudadana increíblemente inteligente, sí, creada por una ley de 2021. Permite a una mujer que está siendo controlada pedir ayuda de forma silenciosa. ¿Cómo funciona? Solo tiene que mostrar una X dibujada en la palma de la mano, a ser posible roja, en una farmacia o en otro establecimiento que participe. Es una vía de escape fascinante. Conecta directamente con lo que mencionabas antes de la violencia psicológica. Totalmente. Si una víctima está bajo vigilancia constante, como dice la ley, no puede hacer una llamada. Esta señal sortea esa forma de control. Ahí está la clave. Es una herramienta para romper el aislamiento. El personal de esos sitios está formado para reconocer la señal y activar de inmediato un protocolo con la policía. Qué bueno. Y junto a esto hay otra herramienta fundamental: el Formulario Nacional de Evaluación de Riesgo. Vale. También de 2021. Es un cuestionario estandarizado que permite a la policía, a la fiscalía o al juez valorar de forma objetiva el peligro real que corre la víctima. Ayuda a priorizar los casos más urgentes. Tenemos la protección de emergencia, que es vital, pero para salir de verdad de una espiral de violencia, la seguridad física no es suficiente. No. Uno de los mayores muros es la dependencia económica. A menudo es la cadena que ata a la víctima con su agresor. ¿Cómo aborda esta red legislativa esa dimensión? Es un ejemplo potentísimo. A ver. Obliga a las empresas de 100 o más empleados a publicar informes semestrales de transparencia salarial. O sea que ya no vale con decir que pagan igual, tienen que demostrarlo con datos públicos. Exactamente. Tienen que exponer sus criterios de remuneración. Y si se detecta una brecha salarial por razón de género, la empresa está obligada a crear un plan de acción para corregirla. Con participación de sindicatos y todo, ¿no? Sí, con participación de sindicatos y representantes de los trabajadores. Busca atacar la desigualdad estructural en su raíz. Entiendo esa ley como una medida estructural,
a futuro. Pero, ¿qué pasa con la mujer que necesita salir de esa casa mañana y no tiene un céntimo? ¿Hay alguna medida de choque? Sí, por supuesto. Hay medidas de acción afirmativa muy directas. Por ejemplo, una ley de 2018 modificó el funcionamiento del Sistema Nacional de Empleo. El cine. El cine, sí. Ahora, este sistema debe dar prioridad a las mujeres en situación de violencia doméstica, reservándoles un 10% de todas las vacantes de empleo que gestiona. Es un empujón directo. Y la propia Ley María Peña original ya protegía el puesto de trabajo, si no me equivoco. Así es. Su artículo 9 ya estableció un pilar fundamental. Si la víctima necesita ausentarse de su trabajo por motivos de seguridad, la ley le garantiza que mantendrá su empleo hasta 6 meses, Eso es vital. para que no tenga que elegir entre su seguridad y su sustento. En los documentos también se incluye la ley sobre el trabajo doméstico. A primera vista, podría parecer que no tiene relación directa, pero ¿por qué es tan importante en este contexto? Es una pieza clave del puzzle social. El trabajo doméstico en Brasil es un sector abrumadoramente femenino, históricamente muy precario. Ya. Esta ley, de 2015, lo formaliza y garantiza derechos básicos: jornada de 8 horas, pago de horas extras, seguridad social. Dignifica el trabajo. Exacto. Al dar estabilidad y derechos a un sector tan feminizado y vulnerable, se construye una red de seguridad económica para millones de mujeres. Se les da más autonomía y, por tanto, más capacidad para salir de relaciones abusivas. Todas las medidas que hemos visto son de apoyo o de reacción, pero es evidente que para erradicar el problema de raíz hace falta un cambio de mentalidad, un cambio cultural profundo. Sin duda. ¿Qué iniciativas legislativas apuntan a la prevención y a la educación? Aquí es donde el sistema legal muestra su ambición a largo plazo. Hay un esfuerzo muy claro por sembrar el cambio en las nuevas generaciones. La Ley 14.164 de 2021 es el mejor ejemplo. ¿Qué hace? Modifica la Ley General de Educación de Brasil para incluir de forma obligatoria contenidos sobre la prevención de la violencia contra la mujer en los currículos de la educación básica. O sea, que se tiene que enseñar en los colegios como parte de la formación. Correcto. Y no se queda ahí. La misma ley crea la Semana Escolar de Combate a la Violencia contra la Mujer, que debe celebrarse cada mes de marzo en todas las escuelas del país. Para asegurar que el tema se discute, se visibiliza. Se reflexiona sobre él en el entorno educativo de forma recurrente. Y más allá del ámbito escolar, ¿se impulsa este mensaje a nivel nacional? Sí, y de una forma muy visible. Una ley de 2022 instituyó a nivel nacional el Agosto Lilás, el Agosto Lila. ¿Y eso qué es? Durante todo ese mes se intensifican las campañas de concienciación por todo el país. Se difunden los canales de denuncia, se organizan debates y se utiliza un símbolo muy potente. Se iluminan los edificios públicos de color lila. Es una manera de teñir el debate público. Y recordar a todo el mundo que este es un problema prioritario. Educación, concienciación y supongo que datos. Para combatir un enemigo, primero hay que conocer su tamaño. ¿Hay algo en esta arquitectura legal que se ocupe de eso? Absolutamente. Sería un sistema ciego sin eso. La Ley 14.232 de 2021 crea la Política Nacional de Datos e Informaciones Relacionadas con la Violencia contra las Mujeres, la PNINFO. Suena ambicioso. Lo es. El objetivo es unificar y estandarizar las bases de datos de los distintos sistemas: sanidad, seguridad pública, justicia. La idea es tener por primera vez una radiografía completa y fiable del problema a nivel nacional. Claro, sin buenos datos, las políticas públicas se diseñan a ciegas. Esto es como darle un cerebro analítico a todo el sistema. Y para cerrar el círculo, en el ámbito sanitario, que a menudo es el primer lugar donde se detectan las secuelas, ¿qué medidas específicas existen? Hay dos leyes muy significativas. Una, de 2015, garantiza el acceso gratuito a la cirugía plástica reparadora de secuelas de la violencia en el sistema público de salud. Reconoce que la curación también es estética. También es reparar las heridas visibles. Y otra ley, incluso anterior a la María da Peña, ya establecía algo crucial: la notificación obligatoria a la policía en 24 horas de todos los casos de violencia contra la mujer atendidos en cualquier centro de salud. ¿Público o privado? Público o privado. Convierte a médicos y enfermeros en actores clave de la red de detección. Después de este recorrido queda clarísimo que no estamos hablando de una sola ley, sino de una auténtica arquitectura legal. Un sistema complejo, vivo, que sigue creciendo. Sí. Abarca desde la definición minuciosa de la violencia y la protección de emergencia, hasta la lucha por la igualdad salarial, la educación en las aulas. La recopilación de datos.
Es un enfoque de 360 grados, sin ninguna duda. Es una estructura impresionante. Y el hecho de que muchas de estas leyes cruciales sean de 2021, 2022 o 2023, como hemos ido viendo, revela una adaptación legislativa constante. Un sistema que intenta responder. Sí. Y esto nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Esta necesidad continua de añadir nuevas leyes, de crear nuevos mecanismos, de ajustar esta arquitectura, Ajá. ¿es la prueba de la fortaleza y la capacidad de respuesta de un sistema que evoluciona para proteger mejor a las mujeres? ¿O es quizá la evidencia de las grietas profundas que la sociedad todavía no ha conseguido cerrar solo con un cambio cultural, obligando al legislador a intervenir una y otra vez?